Bienvenidos a la entrevista de France 24. España vivió el martes 29 de octubre una de las peores inundaciones en la historia de la Unión Europea. Fue en la provincia de Valencia, donde se han registrado graves pérdidas humanas, pero también materiales. Para profundizar en lo que ha pasado, conversamos con Juan Bordera, periodista climático, autor de El otoño de la civilización y diputado en las Cortes de Valencia por el partido Compromís. Muchas gracias, Juan Bordera, por estar en la entrevista de France 24. Nada, gracias a vosotros. Quería empezar preguntándole qué se pudo evitar y qué no el pasado martes. Obviamente no se pudo evitar que hubiera un fenómeno climático llamado Dana en España, de presión atmosférica en niveles altos. Lo que sí se pudo evitar son prácticamente gran parte de las consecuencias en pérdidas de vidas, por no decir la mayoría, que es lo que suele ocurrir, y probablemente muchas pérdidas también materiales, porque como no se avisó a la población a tiempo, pues la gente estaba volviendo de trabajar con sus coches cuando esto ocurrió, pese a que había habido alarmas de la comunidad científica de mucho tiempo atrás, de la EMET, que es el organismo español de meteorología más importante, que avisó 5 días antes de que esto podía acabar así y que avisó de que era una situación de alerta extrema, roja, la máxima que pueden dar, 12 horas antes de que nuestro gobierno regional en el País Valencià hiciera nada al respecto. Con lo cual, la negligencia al respecto es muy importante, por no decir incluso criminal, en esta situación. Sí, estamos hablando de un fenómeno que ha tenido graves consecuencias sociales y además de estas causas naturales, también, como estaba usted comentando, son importantes las causas sociales. Sí, se juntan dos factores. Hay una mala gestión por parte de las personas responsables políticas de esta emergencia, que son el primero, el presidente Carlos Mazón, y luego habría muchísima más gente, ¿no? El responsable precisamente de las emergencias de este gobierno, y luego hay, por supuesto, unas consecuencias, unas razones que vienen más allá y que tienen que ver con que el cambio climático se está acelerando exponencialmente. Lo estamos viendo con fenómenos atmosféricos como estas danas que han afectado a Libia, a Grecia, a muchos otros países del centro de Europa, porque muchas de las tormentas se originan en ese Mediterráneo que se está calentando más rápido que la media de una superficie oceánica del planeta, que se está calentando mucho más rápido de lo que habían previsto la mayoría de los modelos. Y también tenemos una situación atmosférica mucho peor de lo que se había previsto, porque estamos por encima del 1,5 grados cuando se pretendía evitar que esto ocurriese para 2100. Entonces tenemos una mezcla de factores, sobre todo atmosféricos y oceánicos, que hacen que estas tormentas sean más intensas, sean más frecuentes y abarquen cada vez más tiempo y más espacio, porque, por ejemplo, hoy mismo teníamos inundaciones también en Barcelona, hemos tenido ayer en Almería, es decir, toda la franja del Mediterráneo, desde Almería en el sur hasta prácticamente Francia en el norte, hemos tenido este tipo de fenómenos de extrema gravedad, ¿no? Con lo cual cada vez son peores, cada vez son más intensas y cada vez la respuesta política es peor. Porque obviamente si tuvieran la misma respuesta y el fenómeno es peor, pues cada vez, digamos, las consecuencias de esa mala respuesta son peores también. También se ha hablado mucho que desde los años 60 se construyó mucho en zonas inundables en el Mediterráneo. ¿Qué nos explica esto de España y también de Valencia? Sí, desgraciadamente, ahora además acaba de hacer público un informe que demuestra que 1/3 aproximadamente de las viviendas que han estado afectadas fueron construidas durante la burbuja inmobiliaria previa a la crisis de 2008, con lo cual es el modelo de planificación cero de pelotazo urbanístico el gran responsable de que muchas de las zonas que estén inundadas estén mal planificadas, estén mal protegidas. Y si a eso le juntamos que los mismos responsables de aquella gestión nefasta de la burbuja inmobiliaria son los mismos responsables ahora, al volver al gobierno tras 8 años de descanso para la población, de esta gestión, digamos, absolutamente negligente y deficiente de las consecuencias de este perfecto, ¿no? Si tenemos a gente que está solo de mantener un modelo basado en el negocio como siempre, ¿no? En los business as usual, que se suele decir, cuando ya nada es usual, porque tenemos circunstancias climáticas, atmosféricas, oceánicas, que son absolutamente nuevas y a las que nos tenemos que adaptar rápido,
pues las consecuencias son dramáticas. Y a mí me gustaría lanzar un aviso muy claro. Gloria, otro gran temporal que sufrimos aquí en el Mediterráneo nuestro, en la parte occidental del Mediterráneo, en la parte de española, Gloria ocurrió en enero de 2020. Podría ocurrir perfectamente otro fenómeno atmosférico y oceánico similar al que hemos vivido en los próximos meses. Y la preparación, obviamente, pues no existe y se tendrían que cambiar protocolos muy rápido para poder enfrentarlos debidamente y no parece muy probable si siguen los mismos responsables al cargo de esta gestión. Y señor Bordera, ¿estamos también las sociedades preparadas para lo que ha pasado? ¿O seguimos viviendo como si estuviéramos en un clima que ya no existe? Totalmente. No estamos preparados como sociedad, no estamos preparados a nivel europeo, no estamos preparados, por ejemplo, para el colapso de las corrientes oceánicas, que es otra de esas grandes advertencias que se está lanzando desde la comunidad científica con toda la claridad y con toda la vehemencia posible. Han entregado cartas a representantes gubernamentales de los países del norte de Europa, que serían los más afectados por este colapso de la AMOC, que se llama Atlantic Meridional Overturning Circulation, que es la corriente que transmite gran parte del calor hacia Europa y que permite que en latitudes, pues eso, la de Madrid es la misma que Nueva York y el clima no es el mismo, la de Canadá es la misma, la del norte de Canadá es la misma que la de Londres y el clima es muy diferente. Si empezamos a desestabilizar aún más los patrones climáticos que ya están absolutamente desbocados, las consecuencias pueden ser 1000 veces más dramáticas que las que hemos visto en Valencia. ¿Y ve que hay riesgo de que la sociedad, nuestra mentalidad se convierta en que estas cosas ocurren y que se determinen por normalizar? Pues esperemos que no. Yo tengo al menos la esperanza de que con este tipo de catástrofes al menos seamos capaces de sacar algo positivo, pese a que es prácticamente imposible sacar algo positivo de esto, pero si hay algo positivo que sí que podemos sacar es precisamente una lección de quiénes no pueden ser los responsables de las emergencias en momentos así y qué modelo económico es el que está causando todo esto. Porque es hecho por el hombre, esto es hecho por combustibles fósiles, esto es hecho por un modelo que busca el crecimiento infinito en un planeta finito, lo cual parece a todas luces una obviedad, que es una estupidez, es decir, no se puede sostener este modelo eternamente. Y además estamos viendo cómo se agravan conflictos bélicos precisamente por el control de estos recursos estratégicos, cuando lo que tendríamos que hacer es precisamente aprender a cooperar mejor entre diferentes países, diferentes continentes, para ponerle freno a una emergencia que puede poner a sociedades enteras de rodillas si no nos ponemos a la acción rápida en transformar el que construyen las casas, de cómo nos movemos, de cómo comemos, de producen las cosas, porque vivimos en un modelo en el que se produce para tirar y esto genera emisiones. Vivimos en un modelo que el agroalimentario, digamos, está basado en los combustibles fósiles. Esto tiene fecha de caducidad, el suelo también tiene fecha de caducidad, el suelo fértil. Y estamos viendo sobre todo, quizá una de las cosas que más me preocupan es el tema de la gestión del agua. Porque, por ejemplo, en España y en otros países estamos viendo cómo las sequías se agravan, se extienden mucho en el tiempo. A la vez luego de repente te cae la lluvia de un año en un solo día. Con lo cual, ni la propia gestión de la propia población puede ser eficiente, como ha ocurrido ahora, ni la gestión de estos sistemas agroalimentarios y demás puede ser eficiente, porque ya no llueve cuando tocaría, hay frutos que están floreciendo 2 veces en estas estaciones que se están desestabilizando. Tenemos una situación que de verdad es de emergencia planetaria y aquí las medidas que se están tomando en la mayoría, por no decir casi todos los gobiernos, son insuficientes y es una obviedad también. Volviendo a Valencia, la reconstrucción de las zonas afectadas puede ser un buen momento para aplicar nuevas ideas para enfrentar estas crisis climáticas. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, obviamente habrá que replantearse dónde se debe construir y dónde es mejor retirarse estratégicamente, precisamente porque son lugares fácilmente inundables, son lugares en los que las presas o los barrancos se pueden acabar convirtiendo en auténticos enemigos de la vida porque de repente se desbordan y entonces cae una cantidad de agua que no se podía esperar y que no se podía prever. Y como digo, además, el problema que tenemos es que en este caso la atmósfera, cada grado que aumenta la temperatura, admite un 7% más de vapor de agua, que es el principal elemento que hace que estas inundaciones sean más agresivas, con lo cual toda la gestión de cómo está alcantarillada la propia ciudad de Valencia o las ciudades alrededor, cómo se tienen que fomentar zonas verdes que precisamente pueden hacer de barrera, cómo se tiene que precisamente preservar esa biodiversidad que está absolutamente comprometida, ¿no? Teníamos un estudio hace muy poco tiempo,
que hablaba de que el 75% de las especies de vertebrados han desaparecido en los últimos 50-55 años y estamos en un modelo, digamos, biocida, que se encarga más que de velar por la vida, se encarga de destruirla. Entonces, evidentemente, las personas no estamos al margen de ese medio ambiente que muchas veces vemos como algo apartado, somos parte de él y si no lo gestionamos de una manera mucho más coherente, pues pagaremos las consecuencias. ¿Qué se podría hacer? Pues ahí podríamos entrar en muchas derivadas concretas, como el tema de la energía. Por supuesto, tiene que haber una transición rápida a la energía renovable, sabiendo que esa energía no va a poder proveer la misma cantidad de energía que proveen las fósiles, que a día de hoy son el 80% de la energía primaria que se sigue usando en el planeta. Tenemos que hacer una transición, como decía un poco antes, en el tema del agua, para gestionarla de una manera más eficiente y más adaptada a estos ciclos que se están desestabilizando y que van a desestabilizarse aún más. Y tenemos que hacer también una transición en cómo construimos y cómo gestionamos estos espacios urbanos que en el fondo a veces, como son trampas de asfalto, no permiten que el agua drene al suelo y entonces se acumula más y provoca lo que hemos visto en Valencia, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Una última pregunta muy breve. Usted es autor, junto a Antonio Turiel, del Otoño de la Civilización. Los hechos que hemos hablado han sucedido precisamente en otoño y en su tierra. ¿Qué conclusiones extrae? Pues es muy buena pregunta esta. Nosotros le llamamos el Otoño de la Civilización precisamente por hacer un juego de palabras con el inglés, ¿no? Porque otoño en inglés es fall, con lo cual tenemos esa disyuntiva en la que aún quiero creer que estamos a tiempo de elegir el camino correcto, que es ese camino de adaptación, de cambio radical del modelo económico, de asunción, digamos, de que el planeta tiene límites. Y la otra opción es no hacer prácticamente nada, que es lo que se está haciendo hasta ahora, y enfrentarnos cada vez más cerca de un posible colapso de los ecosistemas, de los sistemas hídricos, de poblaciones como la de Valencia o sus alrededores que se han visto afectadas por este fenómeno y de tantos otros más que se están dando, ¿no? Incendios cada vez más graves, que son difíciles de controlar porque llegan en unas condiciones de sequía agravadísimas, con lo cual toda la materia orgánica prende mucho más fácil. Y entonces esa es la disyuntiva, ¿no? Es asumir este modelo, digamos, diferente al actual, porque el actual nos está poniendo en riesgo a todos y a todas, o asumir, pues bueno, que no tenemos nada más que hacer que ir viendo cómo catástrofe tras catástrofe nos van poniendo cada vez más cerca de ese posible colapso, que no es una cosa que digamos que se nos ha ocurrido. Es que la mayoría de los grandes científicos de este planeta han lanzado informes recientemente alertando de esta posible situación, de si no enfrentamos los límites del planeta y hacemos algo para adaptarnos a ellos, los límites pues pondrán límite a nosotros, ¿no? Señor Bordera, muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24 y le mando desde aquí mucho ánimo también para lo que está sucediendo. Muchas gracias, un abrazo. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.